La psicología social es la disciplina que estudia cómo los fenómenos psicológicos están determinados y conformados por procesos sociales y culturales. La psicología social se situaría en la frontera que separa la psicología y la sociología. En la psicología social se perfilan dos grandes perspectivas: la psicología social psicológica y la psicología social sociológica. La psicología social psicológica admite que es posible proporcionar definiciones diferenciadas tanto de los fenómenos psicológicos como de los sociales. Establece que entre estos fenómenos hay relación, pero que es de mera exterioridad. La psicología social sociológica sostiene que lo psicológico y lo social son una clase de tejido sin costuras, por lo que resulta difícil poner un límite que marque dónde empieza un fenómeno y dónde el otro. Para esta perspectiva, la dimensión simbólica de la realidad es crucial a la hora de comprender cómo lo psicológico se constituye a partir de lo social. Nadie duda que el ser humano es un ser plenamente social, pero no existe ningún consenso en el grado en el que la dimensión social incide sobre los procesos psicológicos, por lo que se discute la inextricable interacción entre aquello que es innato y aquello que se adquiere. A pesar de esto, muchos autores diferencian la realidad psicológica y la realidad social, siendo la parte psicológica la materia básica, mientras que la social alimenta la psicología con contenidos concretos, dándole formas particulares. Sin embargo, cada día hay más psicólogos que se alejan de esta concepción y cuestionan la separabilidad de lo social y lo psicológico gracias a la importancia que el lenguaje ha adquirido. Existen 5 grandes orientaciones teóricas de la psicología social. La primera, el interaccionismo simbólico, es la corriente dominante en la psicología social sociológica. Dice que la interacción humana se mediatiza por el uso de símbolos, la interpretación o la comprensión del significado de las acciones del otro. Por otro lado, el socioconductismo se dedica a dilucidar los procesos de aprendizaje social mediante los cuales las personas consiguen desarrollar las pautas de comportamiento adecuadas a su vida social. En cambio, la orientación psicoanalítica establece que en la vida de un individuo, el otro ejerce el papel de un modelo, de un objeto, de un socio o de un adversario. Es decir, que de alguna manera la psicología individual es también desde el inicio una psicología social. Por otro lado, la teoría de la Gestalt y el sociocognitivismo analiza el impacto que tienen los factores sociales en los mecanismos y en los resultados de la actividad intelectual. Se ha convertido en la principal orientación de la psicología social convencional. El reduccionismo intenta dilucidar los procesos mediante los cuales las personas consiguen describir, explicar y dar cuenta del mundo en el que viven. Ahora nos adentraremos un poco en los antecedentes históricos de la psicología social. Nada más voy a decir el autor junto a su libro para que esta parte no se haga como muy tediosa. Y, profe, por favor, no se vaya a burlar de mí en la pronunciación de los apellidos, pero es que están muy raros. Pero bueno, en cuanto a la categoría de precursores de la psicología social, tenemos a Emile Durkheim, que escribió Las reglas del método sociológico en 1894. Después Gustave Le Bon, que escribió La Foule en 1895. Después Gabriel Tarde, que escribió Las leyes de la imitación en 1890, así como Estudios de la psicología social en 1898. Después tenemos a Gustav Ratzenhofer, que escribió La conciencia sociológica en 1898. Después saltamos a otro bloque que es de inicios de la psicología social psicológica y la psicología social sociológica. Es decir, aquí se va a dividir en 2 bloques. Tenemos de la psicología social psicológica a Floyd Allport, que escribió La psicología social en 1924. Luego Kurt Lewin, que escribió La teoría de campo en la ciencia social en 1951. Después Stanley Milgram, que escribió Experimentos en Yale entre el 60 y el 63.
Después a Gordon Allport, que escribió La naturaleza del prejuicio en 1954, y después a Fritz Heider, que escribió La psicología de las relaciones interpersonales en 1958. Ahora, en cuanto a la psicología social sociológica, encontramos a George Mead, que escribió La filosofía del presente en 1932, también Mente, Yo y Sociedad desde el punto de vista de un conductista social en 1934. Después tenemos a Irving Goffman con La presentación de la persona en la vida cotidiana en 1959. Después tenemos a Sergei Moscovici, que escribió El psicoanálisis, su imagen y su público en 1967. Luego tenemos a Harold Garfinkel, que escribió Estudios en etnometodología en 1967. Posteriormente tenemos a Peter Berger y Thomas Luckman en La construcción de la realidad en 1966 y Modernidad, pluralismo y crisis de sentido en 1995. Ahora, como antecedentes generales de esta etapa, no tanto especializados en psicología social psicológica y psicología social sociológica, tenemos a Edward Ross, que escribió Psicología social en 1908, luego William McDougall, que escribió Introducción a la psicología social en 1908 también. Después tenemos que se publicó La psicología de las masas y el análisis del yo de Sigmund Freud en 1921 y posteriormente Herbert Plummer sistematizó los fundamentos del interaccionismo simbólico en 1931. Después nos encontramos con las perspectivas de finales del siglo XX, es decir, las que están como más apegadas a la actualidad. Tenemos a Henry Tagfeld en La teoría de la identidad social, que se escribió entre los 70s y 80s. Tenemos a Ignacio Martín Baro, que escribió La psicología social de la liberación entre los 70s y 80s. Luego tenemos a Kenneth Gergen, que escribió Construccionismo psicológico en 1985. Posteriormente tenemos a Jonathan Potter y Margaret Wetherell y Michael Billing con análisis de discurso y psicología retórica en 80s y 90s. Luego a Ian Parker en 1992 y John Schroeder en 1992, quienes abordan el estudio de los fenómenos psicosociales desde una perspectiva construccionista, abordando el método desconstructivista en el análisis de las narraciones. Después nos encontramos con Maritza Montero en 1994, que considera que el concepto de representación social no aclaró sus diferencias con conceptos afines como actitud, creencia, opinión o estereotipo. Luego tenemos a Berger y Luckman, que publican Modernidad, pluralismo y crisis de sentido en 1995. La teoría histórico-cultural de la realidad de Vygotsky. En teoría, el sujeto se concibe como un ser social con acciones complejas, producto de la interacción y de la capacidad de pensar sobre la acción. El ser social se constituye a partir de las experiencias sociales particulares que le permiten aprender a negociar significados en forma congruente con la cultura en la cual está inmerso. Gracias a la interacción constante, algunas demandas de la cultura empiezan a ser significativas. La obra de Vygotsky de 1968 señala el origen social de los procesos psíquicos y la noción de mediación a partir del lenguaje desde lo interpsicológico a lo intrapsicológico como base para el desarrollo del pensamiento. Para Vygotsky, el aprendizaje sociocultural a partir de signos o símbolos, como el lenguaje, es el mediador que explica la relación dialéctica existente entre los procesos individuales y sociales. Los signos son los instrumentos que mediatizan las relaciones entre las personas. Existen 3 niveles, según Vygotsky. En el primero, para que el sujeto pueda relacionarse con un objeto, necesita de la mediación de signos. Posteriormente, el sujeto extrae el significado del objeto, convirtiéndolo así en objetivo. Por último, las mediaciones comienzan a tejerse en muchas actividades mediadas que conviven entre sí. Para poder explicar cuál es el proceso de las representaciones sociales y cómo son internalizadas por los miembros de una sociedad, primero hay que entender que el concepto de representación social.
Es una modalidad particular del conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas, gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social. Se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios. En la parte superior del esquema podemos observar objeto y sujeto. El objeto es más que nada el fenómeno social o de realidad social, es decir, lo que el individuo representa. Y el sujeto es percibido como un individuo o un grupo dentro del esquema. Es decir, esto indica las representaciones de algo, o sea, el objeto, o de alguien, es decir, el sujeto. En la parte superior del esquema, donde dice contexto, podemos entender que este contexto sociocultural provee información al sujeto y esto está mediado por la pertenencia o posición que tiene este sujeto dentro del grupo social del que está obteniendo información. Esta mediación nos lleva al proceso de objetivación. Este proceso de objetivación contiene 3 momentos, los cuales son 1. Selección y descontextualización de la información, 2. Formación del núcleo figurativo y 3. Naturalización. Algunos ejemplos en donde se puede manifestar este proceso de objetivación es en las metáforas, en los ejemplos, en las imágenes y en las justificaciones. Esto más que nada porque puede ser ambiguo lo que se internalice dependiendo de cada individuo y todo esto mediado por el entorno sociocultural en el que está y la pertenencia y la posición que tiene en este. Frente a esto podemos ver cómo se observa un círculo rojo en el cual se encuentran dentro los conceptos conocimiento, actitud y campo de representación. Este círculo rojo más que nada representa como tal ya la representación social estructurada. Esto es lo que permite la comunicación entre la sociedad, la significación, es decir, el uso de la representación y su manifestación por medio del anclaje, insertar las representaciones en el contexto construyendo la sociedad. Explicado de otra manera, las representaciones son un factor muy influyente en cuanto a cómo se genera el conocimiento de una sociedad y la manera en que los integrantes de ella actúan. Después, la información que fue obtenida por el medio se convierte en nueva información para el grupo social. Y esto da pauta a nuevas representaciones sociales, es decir, se alimentan nuevas representaciones sociales y se construye la sociedad. La psicología comunitaria es un área de la psicología social de la liberación que pone en énfasis la comunidad y los modos de vida de los sujetos de la misma como potenciales de intervención. Para comprender un poco más el concepto de psicología comunitaria, hay que indagar un poco más en la psicología social de liberación. Es un movimiento de psicólogos que surge en América Latina, el cual se propone trabajar para y con las poblaciones oprimidas de América Latina. Es donde surge este movimiento. Tiene 3 aplicaciones: la psicología comunitaria, que es de la que estamos hablando en este momento, que básicamente es la transformación social y el uso de métodos participativos. También está el trabajo psicosocial, que normalmente es aplicado en atención a víctimas de represión estatal. Y finalmente, pero muy importante, el análisis político psicosocial, que analiza la realidad política y los efectos de la política en la población de los países latinoamericanos específicamente. Una vez identificados los antecedentes de la psicología comunitaria, es necesario mencionar su objetivo, el cual es actuar según los anhelos y las necesidades de la población. Pero, ¿qué población puede participar o puede ser candidata a recibir una intervención propia de la psicología comunitaria? Esta población tiene que verse oprimida por las políticas públicas, pues como previamente se ha mencionado, estas políticas públicas o esta realidad política genera efectos sobre la población, y cuando estos efectos perturban la calidad de vida, generan pobreza, exclusión, individualismo o iniquidad, empezamos a hablar de una población que puede ser candidata a ser intervenida por la psicología comunitaria. Cabe destacar
que la psicología comunitaria también se preocupa por las variables que impiden o bloquean la vivencia de la democracia en la población. Una de las propuestas de la psicología comunitaria para realizar este tipo de intervenciones sobre poblaciones que son vulnerables u oprimidas es Just Therapy. Esta propuesta se plantea como objetivo reconocer de manera pública la situación histórica y estructural de injusticia, así como los daños que las políticas públicas han generado sobre personas que han vivido en contra de su voluntad. Por lo tanto, la propuesta de Just Therapy se propone propiciar una cultura de equidad en una sociedad colaborativa e involucrar a todas las instituciones gubernamentales que generan este efecto injusto o este efecto adverso sobre la población. Los orígenes teóricos de esta propuesta residen en la terapia familiar. Sin embargo, trasciende sus fronteras para ser aplicada en problemáticas como la pobreza, la discriminación racial, cultural, lingüística, relaciones inequitativas de género y trastornos psicosociales. Quienes llevan a cabo esta intervención son un grupo de terapeutas familiares que anteriormente ejercía en instituciones públicas de salud en Wellington. Por lo tanto, se cuenta con un equipo de profesionistas adecuados para atender la necesidad que previamente se ha mencionado: opresión, inequidad, etc. Finalmente, cabe destacar que la psicología social aplicada, tanto al ámbito de la investigación como al ámbito de la intervención, cuenta con técnicas que le sirven para recolectar información sobre una necesidad específica. El caso de la carta asociativa no es una excepción. Esta técnica normalmente es empleada para conocer la representación social sobre un tópico,